Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la importancia de la lectura y las letras en la universidad. Ok, ¿por dónde podemos empezar? En las sociedades del conocimiento enfrentan un desafío casi imposible de superar, pero que la educación superior debe asumir ya que tienen la responsabilidad social de formar a quienes serán los responsables de generar e innovar los saberes. Ante tal responsabilidad, la lectura, la escritura y la información han creado especial relevancia en los ámbitos universitarios debido a cuatro factores. Número 1. En las sociedades del conocimiento, afirma la UNESCO, un elemento central es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Número 2. Las instituciones de educación superior deben formar lectores activos para desarrollar en ellos las capacidades que les permitan hacer de la información el aprendizaje, los conocimientos y las innovaciones, soluciones dirigidas hacia la elevación del bienestar social de todos. Número 3. Un número considerable de los alumnos de nivel profesional y de posgrado no han desarrollado de manera plena las capacidades de lectura, escritura e informativas que son indispensables para procesar adecuadamente el aprendizaje, la producción, la innovación y la comunicación del conocimiento. Además, su formación les exige desplegar su ejercicio profesional en un mundo cada vez más competitivo. Número 4. Se ha manifestado una disminución de la práctica de la lectura por gusto en las comunidades de jóvenes y esto limita el desarrollo de las capacidades involucradas en su desempeño académico. Ante estos desafíos, las universidades innovan sus métodos pedagógicos. ¿Cómo hacen esto? Impulsan la investigación y promueven programas de fomento de la lectura, pero también de la escritura, la comunicación y de las habilidades informativas de las comunidades, aspectos que también forman parte de las actividades de difusión cultural y de la vinculación con la sociedad y las universidades. Hablar de lectura y la escritura nos remite al contexto actual en el que vivimos, cómo nos estamos formando, sobre todo si entendemos la era digital como una transformación profunda en la comunicación, en las relaciones sociales y en los intercambios comunicativos. No solo los que tienen como objetivo informativo, sino que también los de carácter estético. Esto quiere decir que con la llegada de la era digital se rompió con el esquema tradicional de comunicación como son la radio, la televisión, el periódico. Se modificó la estructura y dio paso a lo estético, postdigital. Estamos hablando de la fusión entre lo digital y lo analógico. Todo se volvió más minimalista y sobrecarga visual. La relación íntima que para muchos ha existido entre uno y la escritura, así como entre uno mismo y el libro, ha variado de forma clara para nosotros los estudiantes, quienes ya entendemos esto de forma más amplia y diversa, como algo más digitalizado. Todo lo hacemos desde la computadora. Podemos decir que la era digital ha traído una nueva forma de ver el mundo, que viene ligada a los demás, las interrelaciones con los iguales. En ese sentido, concebimos a la lectura y la escritura como destrezas universales, lejos de entenderlas como algo propio de las llamadas carreras de letras. El desarrollo de competencias por parte de los estudiantes puede llevarse a cabo estableciendo puentes en los que la lectura crítica y comprensiva de los textos actúe como eje para la interdisciplinaridad. Todo ello sin mencionar el propio carácter interdisciplinar de la actividad lectora en sí misma y como instrumento esencial para el estudiante universitario. La oportunidad de enfocar la lectura como una actividad en favor de la apreciación literaria, como una compañera del aprendizaje académico que va a enriquecer la formación integral de los estudiantes y que en un momento dado podrá mantenerse a pesar de terminar la universidad. Se trata de lograr que la lectura y la escritura en la universidad dejen de ser asignaturas pendientes, como afirma Martín Balduciel. La estructura del currículo universitario atomizado tiene implicaciones en la concepción de los propios estudiantes sobre el aprendizaje y el conocimiento. Las asignaturas se configuran como un trozo de saber aislado, sin conexión entre sí, y que se aprenden mediante una simple reproducción. Por consiguiente, estos factores nos permiten entender las serias dificultades que tienen los estudiantes para practicar una lectura más global, que precise de la asociación y de la integración de ideas y de procesos de fijación y de sedimentación, alejados de la rapidez de la reproducción mecánica. Podemos decir de manera genérica que la reproducción mecánica saca el objeto reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las copias, la presencia única queda sustituida por la presencia masiva. El compromiso con la lectura y con la formación lectora es una apuesta real por parte de todas las universidades.
Es el momento para que los libros salgan a las calles. Es el momento que las bibliotecas, sobre todo en las universidades, pierdan esa connotación de lugar para el estudio. Si la universidad es la fuente del conocimiento, la lectura tiene que situarse en el centro de su objetivo. Es necesario cambiar la concepción rígida y sesgada que en muchas ocasiones persiste en torno a la lectura y la escritura, casi siempre relacionadas con el ámbito académico. Es el momento de reconocerlas como lo que en realidad son, prácticas sociales en el seno de la colectividad. Leer y escribir no son habilidades que adquieren un valor social por el hecho de ser contenidos curriculares propios del sistema educativo, sino todo lo contrario. Leer y escribir son materias de aprendizaje precisamente porque son herramientas sociales. Es su carácter social lo que las ha convertido en contenido académico, no a la inversa. La lectura se caracteriza en muchas universidades por su invisibilidad, es decir, es algo que se hace de manera rutinaria, en forma de lecturas académicas, los cuales se hallan disponibles en repositorios o contenedores de todo tipo, pero que más allá de estos usos prácticos no forman parte de la vida académica, más que de un modo testimonial. El uso de las bibliotecas universitarias arroja resultados parecidos a los de una plataforma de televisión. La segmentación de audiencia es total y cada facultad apenas si lee lo que les concierne. De hecho, las fotocopias, ni siquiera hay una lectura canónica reflexiva de cada materia. Igual que como la comida rápida, la impaciencia y las prisas llevan a optimizar el tiempo a trabajar prácticamente como sucedáneos, como los apuntes y la biblioteca en muchos aspectos se considera únicamente como una sala de lectura. Dicho de otro modo, un saber no orientado solamente a los productos, sino a los procesos, ya que hay una crítica al consumismo y a la fungibilidad de la vida líquida, empezando por el mercado y sus veleidades, por las modas y otros factores distorsionantes. Machado lo expresa así: hay que saber distinguir las voces de los secos. Para Waukesha, la lectura no es un conjunto de creencias, de percepciones o de aptitudes, y sin duda no es un cuerpo de conocimiento o un canon, sino una variedad de lenguajes de comprensión. No consiste en un conjunto de grandes libros, sino más bien en las conversaciones que se mantienen con una herencia. En una cultura hay una serie de voces diferentes y cuando se aprende se adquiere acceso a ellos. Hay un lenguaje en política, hay un lenguaje en economía, hay un lenguaje en arte, hay un lenguaje en literatura, hay un lenguaje en la filosofía, y aprender consiste en adquirir las habilidades de sumarse a esas conversaciones. Esto no obsta, por otra parte, para que se produzcan las conexiones de la triple hélice entre lo académico, lo institucional y el mundo económico. El texto electrónico, la lectura-escritura electrónica, no son solo nuevas literancias que corresponden a nuevos alfabetismos, suponen mutuaciones trascendentes en lo relativo a las prácticas de la lectura, escritura y aprendizaje. Como expone J. A. Cordón, pues fomentan formas como la lectura fragmentaria o la lectura social conectada que se corresponde con la visión de Internet como una inteligencia o mente colectiva. Son cambios que tienen que ver sin duda con un nuevo tiempo en lo cultural, con la globalización y la posmodernidad como nuevas mentalidades, en lo tecnológico con la sucesión de nuevos dispositivos de lectura y en lo económico con el surgimiento de nuevos modelos de negocio y crisis del mercado del libro en cuanto a su cadena tradicional de producción, distribución, consumo, que estudiaba la sociología de la lectura de R. Scarpin y otros autores. La cultura actual de la lectura y la escritura, en su diversidad, se acomoda perfectamente a la descripción que hace Bakhtin de la lectura de la plaza pública. En toda dialéctica y en su variabilidad, el permanente cruce de conversaciones realmente se ha convertido en Internet en una especie de bazar donde se entremezclan discursos heterogéneos y en donde por ello se hace más necesario que nunca la función de síntesis y filtrados del educador, los bibliotecarios, los padres, esto es, de mediadores de que promueven un tipo de lector informado, experto o disidente, como dice Sánchez Corral, capaz de enfrentarse a los estereotipos, desinformaciones o manipulaciones propias del área digital y de la voraz de la sociedad de la información.